Muy buenas a todos. Hoy vamos a comentar lo que están escribiendo acerca de las Medbed en el último video que lancé hace pocas horas. Como todos ustedes saben, la comunidad está creciendo y quieren saber más sobre este tema de las camas médicas. En el último video que lancé, donde dice que las Medbed triunfarán gracias al presidente Donald Trump y el apoyo de los militares, pues les informo que hay buenos comentarios, quiero leerlos a continuación. Tenemos a J. Méndez, dice lo siguiente: cuando el río suena, confío en la seriedad, certeza, etc. de esta divulgación que se viene emitiendo desde hace buen tiempo por mis canales preferidos. Esto será un giro trascendental para una humanidad engañada por años en este renglón tan básico como la salud. Mis respetos a todos esos seres de luz por apoyar esta transición en pro de la humanidad. Y tengo que informarte que lo que estás diciendo es muy cierto. Hay un engaño a nivel mundial acerca del tema de la salud. Mucho tiene que ver con la sugestión. Mucho tiene que ver con no poder saber cómo curarnos, cómo sanarnos del todo de cualquier tipo de apariencia. Básicamente los medicamentos nos controlan. El sistema FAR busca ese control, ese negocio, lucrar, cuando en tiempos de la Atlántida el sistema de sanación era a través de la música. Existían diversos lugares que se les llamaban templos, donde dependiendo de tu enfermedad había un tipo de música con una frecuencia en particular, y esa vibración musical lo que hacía era elevar la estructura electrónica de tus electrones dentro de ti, y por lo tanto el órgano que no estaba recibiendo luz, pues a través de la música estimulaba las glándulas, el sistema nervioso y todo dentro de ti para poder sanar cualquier obstrucción de luz que no llega a un órgano vital. Básicamente por eso es que se producen las enfermedades, porque hay algún órgano que está obstruido a través del sistema nervioso y la corriente eléctrica que le da vida a ese órgano no está llegando. Por lo tanto, pues deja de recibir energía y comienza a producirse lo que llamamos la apariencia de enfermedad. Voy con el otro comentario, dice José de Jesús: la ley divina espiritual ya ganó ahora en el planeta Tierra. Así es, José de Jesús, la luz de Dios nunca falla y seguimos avanzando. Por acá Pedro Pérez dice: excelente, gracias a Dios. Muy pronto muchas personas podrán salir de esa pesadilla de estar con dolencias, algunas de ellas realmente horribles. Tienes toda la razón. Hay enfermedades que para muchos de nosotros, que a lo mejor estamos bastante bien, no sabemos cuál es el calvario de esa alma con un cuerpo que no trabaja bien, que está enfermo, que tiene dolores, y que producto de estos dolores vienen otras consecuencias, y ese vivir, ese estar presente día a día a veces es muy agotador para estas almas que padecen enfermedades incurables. Me alegra mucho que esta tecnología vaya a salir pronto para que los más necesitados sean los primeros en recibir estos tratamientos y que sea todo de forma gratuita. Voy por acá con Juan Carlos, que dice: recuperar nuestra libertad y derechos adquiridos. Claro que sí, esto tiene que ver mucho también con la libertad, porque básicamente el ser esclavos de un sistema no nos permite avanzar, nos llena de tristeza, depresión, angustia, y esos sentimientos no aportan nada a la cuota de luz que tenemos que dar nosotros como individuos a este planeta Tierra, a nuestra amada Gaia. Voy por acá y dice Viviana, ella nos comenta lo siguiente:
Sí, son de proveniencia galáctica y gracias a ellos podremos vernos libres de enfermedades. Aquí Viviana nos confirma el tema del origen de estas camas y nos está diciendo que vienen de los galácticos. Estos seres de amor que por su evolución espiritual han avanzado a un nivel tecnológico que parecería fantasía para nosotros. Gracias a ellos estamos recibiendo esta tecnología y muy pronto va a estar en todas partes del mundo. La batalla no es fácil porque hay un viejo sistema que no quiere morir y esto pues vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos meses de este año que ya amanece. Vamos con otro comentario de Carmen que dice: gracias hermanos, agradecida por el mensaje recibido. Gracias Cesara, Nesara, confío en el plan divino, confío siempre. Gracias hermanos. Sí, la revelación tan importante, agradecida. Gracias a ti por comentar, seguimos por acá. También tenemos aquí a Marina que nos dice: gracias estimado Eric, que así sea, hecho está. Bendiciones infinitas a ti y familia y comunidad. Seguidora desde Uruguay, soy Luz Marina. Saludos Luz Marina, allí donde estás en Uruguay. Dice postdata, que no se aplace, que se diga la verdad es muy importante. Claro, y aquí hago un alto porque esto de la verdad es muy complicado. Muchas veces no nos la quieren decir, no sé, quizá por miedo a despertarnos de esta realidad o porque nosotros al estar despiertos les caigamos encima y pongamos orden. Yo creo que es la última, ¿no? Pero bueno, el despertar se está dando y cada día hay más seres conscientes de todo esto. Más abajo tenemos a Alejandro que dice: muchas gracias por la información que es muy valiosa para toda la humanidad del mundo. Muchas bendiciones, igualmente bendiciones para ti Alejandro. Por acá tenemos también a otro hermano comentándonos que dice: gracias por esta información, me has hecho reír con lo de las FARC, eres muy buen actor. Yo había escuchado que si no tienes la vibración bien alta, no te hacen efectos estas camas. Y pienso en todos esos oscuritos que la venían usando. Entonces, ¿cómo es realmente todo esto? Bueno, sea como sea, que venga, que la necesitamos en nombre del universo. Bueno, amigo o amiga N Nunitas 5184, te tengo que informar que, como tú dices, eso es lo que yo he escuchado, que estas camas médicas, para que funcionen, la persona tiene que estar por lo menos a un 51% de una buena vibración para que pueda darse el milagro. Si la persona no está en armonía en un 51%, los efectos curativos van a ser muy suaves y quizá no se note tanto el avance. Pero si tú logras elevar tu frecuencia, tu vibración, y lo haces a través de la buena música, de escuchar música que te eleve el alma, del buen comer, del buen actuar, de estar en contacto con la naturaleza, hacer meditación, todo esto te ayuda a subir tu frecuencia. Entonces, eso permitiría que en ese momento en que tú estás en ese 51%, es que se te podría aplicar esta cama médica. Por eso pienso que la industria hospitalaria no va a morir. Eventualmente se va a transformar. Porque si una persona llega muy enferma, podrán existir aparatos que midan esa vibración dentro de su alma que diga: tú estás en un 35%. Para poder entrar a la cama necesitamos subir esa vibración. Entonces habrán cuartos especializados donde será como un spa, donde la persona antes de entrar a la cama médica podrá relajarse, podrá hacer algún tipo de meditación, podrá ver algún tipo de video, información, quizás hasta hacer oraciones grupales de apoyo, donde le puedan subir la vibración, escuchar música en vivo, quizás con profesionales que sepan cómo producir este tono musical que eleve la frecuencia del alma. Y este paciente que va para la cama médica podría estar 1 o 2 o 3 días o una semana hasta que
el dispositivo o el aparato que mide la frecuencia vibratoria marca el 51%. Una vez que esto suceda, entonces la persona va a poder entrar a estas camas médicas. Así como yo les acabo de dar el ejemplo, cualquier oscuro de la élite que logre subir su vibración a través de estos métodos que yo les he dicho, fácilmente se ha podido meter en esta cama y sacar el beneficio. No es que la vas a engañar, esto es algo natural. Si tú subes tu frecuencia a voluntad, puedes conectarte con tu divinidad. Lo que pasa es que una vez que tú logras eso, tú dices, espérate, por aquí no me va, esto no me gusta y yo voy a seguir con lo mío. Y eso es lo que hacen los oscuros. Ellos pueden lograr en un momento dado subir su vibración a través de procesos mecánicos, musicales, como yo les he dicho, pero no está incrustado en su alma, o sea que en lo más profundo de su ser, él tiene que coger el camino del sufrimiento y del miedo, no queda de otra. Una vez que pase por ese camino de sufrimiento y de miedo, tarde o temprano se va a voltear la tortilla y va a escoger entonces cambiar desde lo más profundo de su oscuridad en buscar la luz. La ventaja que tiene un oscuro es que, como vive en esas profundidades, con solo encender un poquito de luz, puede lograr, por decirlo así, hacer un cambio total e iluminarse. Pero a veces las fuerzas oscuras son tan fuertes que no lo dejan salir del hoyo, no lo dejan salir hacia la luz. Por eso es que ellos se quedan atrapados en un círculo vicioso donde son consumidos. Llega un punto donde esa alma ya se pierde y queda completamente apoderada por las fuerzas siniestras. En la película de Star Wars, ahí vemos cómo Darth Vader fue atrapado. Lo sedujo instruyéndolo en el arte de las magias negras para que él pudiera adquirir poder. Se tuvo que abrir a la energía de este maestro Palpatine, y una vez que Anakin se abre como una flor producto de la curiosidad, es allí donde Palpatine aprovecha y le introduce todo su veneno. Cuando Anakin dejó de mirar hacia la luz, hacia su centro, nace este personaje que se llama Darth Vader. Y el maestro oscuro o el mago negro que lo controlaba sabía muy bien que la ira, el odio y el miedo eran factores importantes para que se mantuviera en ese lado oscuro. La pregunta que te hago, ¿vives tú en ira, miedo, con ganas de venganza? Piensa en esto, porque a veces no tienes que estar vestido de negro o con un sombrero o ser un criminal, por decirlo así. En lo más profundo de tu alma, si abrigas estos sentimientos, hay que reflexionar, porque muchas veces el hombre y la mujer se van para el lado oscuro sin darse cuenta. En cuestión de segundos estás tú del otro lado. Así que tengan mucho cuidado con todo esto. Y voy con el último comentario que dice lo siguiente: Juan de Dios. Saludos y bendiciones, Eric. Espero te encuentres muy bien. Ya estamos en la recta final. Falta muy poco para que esto gire 180 grados y todo será diferente y buenas cosas vienen. Un abrazo. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Juan de Dios. Gracias por ese comentario. Como tú dices, estos cambios están próximos a darse y el 2025 se perfila de maravilla. Vamos a decretar que todo esto se manifieste en el nombre de la todopoderosa y victoriosa presencia de Dios, que yo soy lo que yo soy. Amado Maestro Saint Germain, asume el mando y control de esta edad dorada. Tú eres nuestro avatar, tú eres nuestro líder en este momento. Haz que sea una realidad y brinda tu poderoso fuego violeta para toda la humanidad, para que transmute, consuma y disuelva, transmute, consuma y disuelva, transmute, consuma y disuelva toda imperfección, todo miedo, todo rencor, todo odio, toda enfermedad, toda angustia, toda oscuridad. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Espero que este podcast les haya gustado y será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.